El libro de los Hechos narra una de las experiencias más increíbles que pudo vivir la naciente iglesia cristiana. Mi Biblia describe estos hechos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que dice así: en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban todas esas personas. Son de Galilea. Los creyentes eran de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, y mi Biblia agrega entre paréntesis tanto judíos como otros convertidos al judaísmo, cretenses y también habían árabes. Y ellos expresaron: y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban los unos a los otros. ¿Y por qué me parece apasionante? Primero, ¿por qué justo el día en que se derrama el Espíritu Santo había tanta gente de tantas partes? Ustedes me escucharon narrar lo que dice la Biblia, que habían de muchos lugares, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de muchos lugares. Y es tan especial cuando Dios toma el control de las cosas, porque ellos estaban en una fiesta que en el primer versículo aparece mencionada, que se llama la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las semanas, o algunas lo llaman la fiesta de las cosechas. ¿Por qué? Porque esta fiesta se celebraba exactamente 50 días o 7 semanas después de celebrada la Pascua. La Pascua fue cuando Jesús muere, y Jesús luego de 3 días resucita, está 40 días junto a sus discípulos resucitado y luego asciende. Y 10 días después de eso, o sea 50 días después de la Pascua, cae sobre ellos el Espíritu Santo. Y en esa fiesta de Pentecostés era tan importante para los judíos que venían aquellos judíos, tanto los convertidos al judaísmo, que estaban en otras regiones, como judíos que vivían por diferentes razones en otras partes, que no era Jerusalén. Y por eso tenían que venir. Y aquellos que se habían convertido al judaísmo y que eran de otras partes, tenían otro lenguaje, hablaban de otra forma. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que ha preparado el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, no solo para algunos, sino que era necesario que todos lo tuvieran. Todos aquellos. Pero ¿cómo llegábamos a ellos si ellos hablaban otros idiomas? Y es entonces cuando me encanta lo que dice el versículo número 4, donde dice que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad de hablar en otro idioma que no era el de ellos. ¿Cómo llevó esto a la realidad de hoy? Dios ha puesto en nosotros una bendición tremenda, que es trabajar con jóvenes. Pero ¿sabe qué? En el ámbito demográfico, cada etapa o cada generación de jóvenes le han puesto un nombre. Voy a tomar las últimas, la generación X, de la cual nuestros pastores forman parte. Son los nacidos entre 1965 aprox y 1981. No voy a decir cuál es la fecha de los pastores, pero está en la base de datos. Pero ellos forman parte de esta generación. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que cada generación ha tenido un lenguaje distinto para hablar. Formas que se pegaron y que van modificando el lenguaje. Para quienes estudian el lenguaje, la lengua es algo social. No, si bien existe la RAE, que es quien va delimitando el lenguaje surge de la gente. El lenguaje surge de las personas. Y por ejemplo, en esa época yo rescaté algunas palabras que yo se las escuchaba a algunos de esa generación, como por ejemplo que las cosas están del uno, que las cosas están en el descueve, o hablan de las cosas pichicaluga, de lo que me recuerdo.
hay una siguiente generación que se habla que es entre 1980 y 1995, que es la generación Y, o los que algunos llaman millennials, en la cual entraríamos no solo yo, sino que el grueso, no todos, pero sí el grueso de quienes están en esta directiva nacional de juventud. Y nosotros tenemos palabras que con nosotros nacieron, que fue el bacán, por ejemplo, las cosas tan bacán, el hablar del gallo, oye, el gallo ese por una persona, o hablar el loco, oye, el loco ese por referirse a una persona, entre algunas palabras que quise rescatar. Pero nosotros, por ejemplo, esta generación no nació con la computación dentro de nuestras casas, como es el caso de la gran mayoría de los de mi edad. Más bien, estando grandes, yo recuerdo que mi primer computador lo tuve cuando yo estaba en la enseñanza media. No recuerdo bien si fue en segundo o tercero medio, pero fue el primer computador. Y era tremenda máquina, y prácticamente se hizo una fiesta para inaugurar el computador. Tremendo computador, que más encima nosotros cuidábamos, lo limpiábamos, le colocábamos fundas para que no se fuera a dañar, y era una inversión grande, no era algo pequeño, por eso era tan importante cuando una familia lograba comprar algo así. Pero la siguiente generación que viene es la generación Z o post-millennial, que es solo entre el 95 y 96 según algunos demógrafos, y hasta mediados de los 2000-2006 en adelante. Si nos damos cuenta, los más jóvenes de nuestra juventud, de nuestra iglesia, son de esta generación. Y ellos nacieron prácticamente con la tecnología en las manos. Por eso para ellos hablar del chat, de banear, de chipear, por ejemplo, conceptos que son de algunos que lo he escuchado, es algo común y corriente. Y muchas de estas palabras nacen desde las tecnologías. Y ¿saben qué? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí varias veces he tenido que preguntarle a los chiquillos, oye, ¿qué quiere decir cuando hablan de estas cosas? Porque uno con ese lenguaje queda un poco colgado, y esa es la verdad. Y a ellos les pasa algo similar con lo que uno cuenta. Anécdota aparte es cuando uno a veces habla de monitos animados, como nosotros les llamábamos, años atrás, y que forman parte de la esencia común que todos nosotros tenemos porque vimos más o menos lo mismo. Entonces hay bromas asociadas a eso, hay canciones asociadas a eso, pero que los que vienen no lo entienden. Y me ha pasado con mi cuñado más pequeño, que entre comillas es pequeño, pero tiene 19 años, y que a veces hay cosas que yo cuento y que él no entiende, porque no vivió lo que yo viví. Y esto me lleva a lo que dice la palabra, y esto es la reflexión que quiero dejarles a ustedes. Cada generación, la generación X, la generación Y, la generación Z, cada uno de ellos ha tenido un lenguaje distinto, un lenguaje que hemos tenido que aprender nosotros de nuestros padres, de nuestros pastores, y los jóvenes que vienen de nosotros, y nosotros aprender a entenderles a ellos lo que tratan de conversar, porque su realidad es distinta a la nuestra. Pero ¿sabe qué? Hay algo increíble que a mí me apasiona mucho, que es lo que dice el versículo número 11. Dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Hay cosas maravillosas que Dios ha hecho con mis pastores. Hay cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, los que tenemos por ahí entre 20 y algo, coqueteando con los 30. Hay cosas maravillosas que Dios ha hecho con quienes van a venir. O incluso con mis abuelos, que eran fundadores de mi iglesia acá en Tomé. Pero ¿cómo se las vamos a contar a quienes vienen si hablan a veces otro lenguaje? Tuvieron otra realidad. Hay cosas que no comprenden. Pero ¿saben qué? El versículo que leía anteriormente me explica que Dios nos da la capacidad para poder hablar ese idioma, para que ellos también conozcan las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros. Y quiero que podamos mantener en oración que Dios nos dé esa capacidad por medio de la llenura de su Espíritu Santo para poder hablar de las maravillas que Dios tiene con estos jóvenes. Con estos jóvenes que vienen, pareciese, de las famosas tribus, y esas tribus tienen su propio lenguaje. Pero yo quiero que Dios me dé esa capacidad para hablarle a todas esas tribus, a las tribus, no sé, de los que ven animes, a aquellas tribus de los que ven eventos que son más bien de tipo sociales, pero que tienen otro lenguaje. Quiero que también me puedan entender las cosas maravillosas que Dios ha hecho a aquellos que no vienen del contexto cristiano. Quiero que me entiendan. Y necesito la llenura del Espíritu Santo de Dios para poder hablarles de estas cosas maravillosas en su idioma, para que ellos me puedan comprender. Por eso, mis estimados jóvenes, mis estimados hermanos en la fe, mis pastores, me parece esencial, y con esto concluyo, dos cosas. Para poder llegar a ellos con las maravillas del Señor,
Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque la llenura del Espíritu Santo de Dios es la que le dio la capacidad a estos hombres de hablar idiomas que no entendían, para poder hablar de las maravillas con aquellos que estaban ahí, en esa ciudad de Jerusalén. Y segundo, necesitamos que orar al Señor para que por medio de su Espíritu tengamos esa capacidad de llegar a todas las generaciones, tanto a la generación Y, que es la que somos nosotros, nuestros propios colegas, nuestros propios compañeros que trabajan con nosotros, pero también de llegar a aquellos que vienen más atrás que nosotros, que traen otra forma de pensar, que nacieron con la tecnología, que ven la vida de forma distinta, pero que necesitan tanto como nosotros conocer las maravillas que hace Dios, las maravillas que Dios tiene para sus hijos y que nosotros, no me cabe duda, que ya hemos disfrutado. Deseo que el Señor les bendiga grandemente y por medio de esta palabra deseo bendecirlos e impulsarlos para que el Espíritu Santo nos llene y podamos hablar a todas las generaciones respecto de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Soy el hermano Jorge Saavedra Rabanal, de la 8ª región, zona A, delegado de nuestra región, de la Iglesia Pentecostal de Chile de Tomé, y les mando un cariñoso abrazo en el Señor y los motivo a buscar a Dios en oración y a siempre rogar que su Santo Espíritu nos llene.